Hola a todos, bienvenidos a clase. Hoy día vamos a estar trabajando lo que son las razones trigonométricas y vamos a ver solamente el inicio, que es identificar las razones trigonométricas en un triángulo. Primero que todo, nosotros debemos tener en cuenta que solamente vamos a trabajar con los triángulos rectángulos. Tenemos nuestros dos catetos ya y la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado del triángulo que se encuentra enfrente de los 90 grados ya. Este cuadradito que está aquí son los 90 grados, entonces enfrente se encuentra siempre la hipotenusa. Entonces, para poder sacar un lado de un triángulo, nosotros vamos a tener dos cosas. Podemos utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras, no sé si la habían escuchado alguna vez. Cualquier cosa, ahí nos pueden escribir en los comentarios. Y el teorema de Pitágoras solamente sirve cuando nosotros tenemos dos lados de nuestro triángulo y nos falta un solo lado, ¿ya? Entonces, en ese momento nosotros ahí tendríamos que utilizar sí o sí el teorema de Pitágoras. Pero ahora va a suceder que nosotros nos van a faltar dos lados de nuestro triángulo y vamos a tener solamente un lado, y lo más probable es que tengamos un ángulo, ya que puede ser un ángulo de aquí, que lo podemos llamar por ejemplo alfa, el ángulo de acá, que se lo podemos llamar beta. Va a depender de la situación que tengamos, si tenemos alfa o tenemos beta, y también va a depender de qué tenemos, si tenemos un cateto o tenemos una hipotenusa. Ya, entonces cuando nos falten los dos lados y tengamos solamente un lado y un ángulo, nosotros ahí debemos aplicar trigonometría. Entonces, ¿cuándo se usa trigonometría? Cuando se desconoce la medida de un lado, ya, es decir, nosotros vamos a tener nuestro triángulo rectángulo y por ejemplo a este lado nosotros le podemos llamar A, lado B y lado C. Entonces a veces va a estar solamente el lado B, pero no va a estar A ni C, ¿ya? Entonces ahí lo más probable es que el ejercicio que nos den va a ser que nos van a dar un lado y nos van a dar un ángulo del triángulo. Entonces cuando tengamos un ángulo y un lado del triángulo, ahí nosotros sabemos que debemos aplicar sí o sí las razones trigonométricas, ¿ya? Y no el teorema de Pitágoras. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener un ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa, y ese ángulo alfa, enfrente de él se encuentra un cateto, ya, que es el cateto A en este caso. Ese cateto que se encuentra enfrente del ángulo alfa se le va a llamar el cateto opuesto, ya, es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y el cateto que se encuentra al ladito del ángulo alfa, que en este caso sería el cateto B, ese se le va a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente, y la C obviamente siempre va a ser la hipotenusa. El lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados siempre va a ser nuestra hipotenusa. Eso cambia totalmente en caso de que nosotros, por ejemplo, en vez de trabajar con el ángulo alfa, nosotros nos pongamos a trabajar con el ángulo beta, ya que sería este de aquí. Entonces ahí, por ejemplo, si yo trabajo con el ángulo beta, cambian los catetos. El cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A. Ya, entonces siempre va a depender del ángulo que nosotros tengamos y en qué posición se encuentra ese ángulo en el triángulo. Entonces las razones trigonométricas que nosotros vamos a utilizar son tres. Ya tenemos la razón trigonométrica seno, la razón trigonométrica coseno y la razón trigonométrica tangente. Ya estos también tienen como sus abreviaciones. En vez de poner seno, se le pone solamente sen o sin. Ya, en las calculadoras suele salir como sin. Y el coseno se suele abreviar con un cos. Y la tangente, bueno, hay gente que lo escriben con solamente tan, o algunos solamente le colocan una T y una G, ya, de tangente. Entonces esa es una forma de abreviar lo que son estos conceptos ya. Entonces aquí nos están pidiendo que nosotros podamos identificar cuál será el seno del ángulo alfa, cuál será el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. Entonces nuestro ángulo alfa va a ser este de aquí, ya, y no, mayormente el ejercicio va a venir el ángulo alfa, y quizá en algunos tengamos que buscar ese ángulo, ya, pero en este caso nosotros vamos a ver solamente cuando el ángulo ya viene predeterminado y tenemos que calcular el lado que falta. Ya, entonces para calcular el seno de alfa, poner seno de alfa. El seno de alfa debemos tener en cuenta que vamos a utilizar siempre el cateto opuesto, es decir, el cateto que se encuentra enfrente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto. Anotar así, cateto opuesto, o lo podemos abreviar con un CO, ya, de cateto opuesto. Y ese se va a dividir por la hipotenusa, ya, es decir, el lado más grande de nuestro triángulo. Ya, entonces el seno de alfa siempre se va a calcular
con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, que es el cateto que se encuentra aquí junto al ángulo alfa. Así que el coseno de alfa va a ser mi cateto adyacente. Podemos abreviar con una CA, ya de cateto adyacente, partido por la hipotenusa. Y la tangente va a ser mi cateto opuesto, ya, vamos a ponerle TG de alfa. Va a ser el cateto opuesto, que sería CO, dividido en mi cateto adyacente. Ya, entonces la idea es que nosotros siempre nos aprendamos esto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a usar el seno de alfa, siempre es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si vamos a usar el coseno de alfa, es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces esa es la idea, que nosotros siempre identifiquemos cuándo vamos a usar seno, cuándo vamos a usar coseno y cuándo vamos a usar tangente. Así que vamos a ver algunas situaciones. Entonces aquí el seno de alfa va a ser mi cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto por la hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuánto sería mi cateto opuesto de alfa? Sería el 15, porque se encuentra enfrente del ángulo alfa. Y el cateto, o sea, el de hipotenusa, serían los 25, porque está enfrente de los 90 grados. De ahí el lado más grande. Así que mi seno de alfa va a ser 15 partido en 25. ¿Ya? Es solamente identificar cuáles son los lados. No hay que calcular nada por ahora. Tenemos el coseno de alfa. El coseno de alfa sería mi cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente alfa, sería los 20, ¿cierto? Porque el que está enfrente, el 25, sería la hipotenusa. Ya siempre hay que identificar la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sería 20 y la hipotenusa sería 25. Y la tangente, que ya la habíamos anotado, sería el cateto opuesto partido por el cateto adyacente de alfa, del ángulo alfa, ¿ya? Entonces aquí nuestro cateto opuesto de alfa sería el 15, que está enfrente del alfa, y el cateto adyacente sería 20. ¿Ya? Entonces ahí nosotros identificamos cuáles serían las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué sucede si en vez de ser el ángulo alfa, que es el ángulo que está ahí en el vértice Q, fuera el ángulo beta, ¿ya? Fuera el ángulo beta. Entonces aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque beta, el 25 seguiría siendo la hipotenusa, porque está enfrente de los 90 grados, pero el ángulo opuesto sería 20, está enfrente del ángulo beta, así que ese 20 sería el cateto opuesto y el 15 sería mi cateto adyacente. Ya es diferente al otro, porque acá en alfa, como el ángulo es el de la derecha, este es su opuesto, aquí sería este su cateto opuesto y este sería su cateto adyacente. Ya, entonces ahí todo va a depender del ángulo que nosotros tengamos. Entonces aquí, por ejemplo, el seno de beta va a ser mi cateto opuesto, que sería 20, dividido por mi hipotenusa, que sería 25. Ya, entonces ahí cambió, es distinto al otro. Y el coseno de beta sería el cateto adyacente, que sería el 15, dividido por mi hipotenusa, que sería el 25. Y así, y la tangente de beta sería el cateto opuesto, que sería 20, y el cateto adyacente, que sería 15. ¿Vieron? Entonces aquí cambia al hacer el ángulo beta, o cambia el ángulo que nosotros nos coloquemos. Veamos otra situación. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa. Debemos identificar cuál sería la hipotenusa. La hipotenusa sería el que está enfrente de los 90 grados, que sería el 10, ¿cierto? Esa es mi hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa serían el número 8, ¿cierto? El lado 8. Entonces sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el 6. ¿Ya? Cateto adyacente. Entonces el seno de alfa sería el cateto opuesto, dice acá. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto sería 8. Y la hipotenusa sería 10. ¿Vieron? Y ahí identificamos el seno de alfa. El coseno de alfa sería mi cateto adyacente, que sería 6. Y la hipotenusa sería 10. Y la tangente de alfa sería cateto opuesto,
que es 8, y mi cateto adyacente, que sería 6. Entonces ahí nosotros tenemos identificado cuál es el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Caso contrario sería que, por ejemplo, nosotros tengamos beta y sea el ángulo de acá abajo. Ya, aquí mi cateto opuesto sería el 6, mi cateto adyacente sería el 8 y la hipotenusa sería el 10. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de beta, mi cateto opuesto, que serían 6, y mi hipotenusa, que serían 10. Ahí nosotros podemos simplificar y todo el tema. Coseno de beta sería mi cateto adyacente, que sería el 8, y mi hipotenusa, que serían 10, y la tangente de beta sería el cateto opuesto, que serían 6, y la cateto adyacente, que serían 8. ¿Pero? Entonces ahí nosotros podíamos identificar cuáles son, cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi hipotenusa del ángulo, dependiendo del ángulo que nosotros tengamos. Y eso, queridos estudiantes, espero que hayan aprendido cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa del ángulo que le están pidiendo. Y en el próximo video veremos cómo se calcula el lado faltante de un triángulo rectángulo, ya teniendo solamente el ángulo y el lado y un solo lado, y utilizar lo que son las razones trigonométricas. Nos vemos.